¿Por qué Juan no podía morir? El misterio que rompió las leyes humanas. En la penumbra de la historia judía y romana, un nombre resuena con la intensidad de un eco imposible de ignorar. Juan fue perseguido, torturado y condenado a una muerte brutal. Un destino que, según la lógica humana, debía terminar con su vida. Pero Juan no murió. Esta paradoja, que ha desconcertado a eruditos, creyentes y curiosos durante siglos, no es simplemente un caso de milagro sin explicación. Es un punto de inflexión en el tejido mismo de la fe y del poder divino. Cuando pensamos en la muerte, la vemos como la última frontera, el último obstáculo que la humanidad no puede superar. Juan, sin embargo, desafió esa frontera, y su historia nos obliga a preguntarnos ¿qué es lo que realmente controla la muerte? ¿Qué tipo de intervención divina puede impedir que el fin de la vida se cumpla en la forma más terrenal? Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante sobre eventos de la Biblia y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. El relato de Juan no se limita a los pergaminos del Nuevo Testamento, se extiende a las sombras de la historia, a las grietas de la ley romana y a la fragilidad humana que se enfrenta a la autoridad imperial. Imagina la escena: el palacio de Nerón, la lámpara de aceite que se apaga, el silencio que se hace más profundo cuando la sentencia llega. Juan, el hijo de Felipe, el hermano de Santiago, el apóstol amado, se encontraba en un lugar donde la muerte era una sentencia inevitable. La historia nos ofrece un escenario donde la ley y la justicia humana se encuentran con la voluntad de un Dios que parece tener un plan que trasciende el sistema de la época. La pregunta que se levanta es la misma que a menudo surge en nuestras vidas: ¿por qué no podemos controlar nuestra propia muerte? ¿Por qué, cuando todo parece perdido, Dios actúa de manera tan inesperada? Para los que hoy vivimos en un mundo donde la muerte se ve como la última verdad, el caso de Juan ofrece un espejo que refleja una realidad más amplia. Nos recuerda que la fe no es simplemente una creencia en la vida después de la muerte, sino una convicción de que la vida misma está bajo la mirada de un poder superior. Cuando los hombres se sienten atrapados por sus circunstancias, cuando la desesperación parece más fuerte que la esperanza, la historia de Juan se vuelve una luz que ilumina una ruta que no se basa en la fuerza humana, sino en la soberanía divina. Así como Juan fue perseguido y condenado, muchos de nosotros somos perseguidos por dudas, por miedos y por la presión de vivir según las expectativas del mundo. Pero la historia de Juan nos invita a mirar más allá de la muerte física y a considerar la posibilidad de que hay un propósito mayor que incluso las leyes humanas no pueden comprender. El misterio que rodea la vida de Juan es el mismo misterio que nos llama a todos a buscar una comprensión más profunda de la vida y la muerte. No se trata simplemente de un caso de supervivencia, es un testimonio de que la voluntad de Dios puede reescribir las reglas que pensamos que son inmutables. Cuando escuchamos la historia de Juan, no solo escuchamos una anécdota, escuchamos un llamado a confiar en que Dios puede intervenir en las situaciones más imposibles. Ese es el punto de partida de nuestro viaje, un viaje que nos llevará a descubrir cómo la intervención divina de Juan no solo salvó una vida, sino que también abrió la puerta a una revelación que cambiaría el destino de la humanidad. Con esto en mente, nos adentramos en la exploración de ese misterio, para descubrir por qué Juan no podía morir y qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas, mientras las sombras de la acusación se alargaban sobre Juan. La realidad legal de la época exigía un cumplimiento riguroso de la sentencia. Los tribunales romanos no se contentaban con una simple palabra. Requerían pruebas tangibles, testigos y una ejecución pública que demostrara la autoridad del imperio. En ese contexto, la idea de que un hombre pudiera escapar de la muerte parecía un mito, una quimera que desafiaba la lógica del poder romano. Sin embargo, la historia de Juan nos muestra que la ley no siempre es la última palabra cuando el Creador decide intervenir. Para comprender la magnitud de este fenómeno,
Es útil imaginar la ejecución como un proceso de purificación. El fuego que consumía a los condenados era un símbolo de la justicia, de la separación entre el pecado y la salvación. Cuando Juan se encontraba frente a la hoguera, la llama no lo devoró. En cambio, se convirtió en un espejo que reflejó algo más profundo. En lugar de extinguirse, su presencia se volvió un testimonio de que la justicia humana y la justicia divina pueden coexistir sin que la primera anule la segunda. Este contraste es similar al de una lámpara que, en lugar de apagarse, se ilumina con un fuego más brillante cuando se enfrenta a la oscuridad. Otro aspecto crucial es la percepción que la comunidad cristiana tendría de este suceso. En los primeros años del cristianismo, la muerte de un apóstol era sinónimo de martirio y, por ende, de gloria espiritual. Cuando la muerte de Juan se detuvo, la comunidad se vio frente a una paradoja. ¿Qué significa que un mártir no muera? Este evento abrió la puerta a una nueva interpretación del sufrimiento y la supervivencia. La idea de vivir la muerte se transformó en una metáfora de la vida en Cristo, donde el sufrimiento no es el fin, sino una transformación que conduce a la eternidad. La comunidad, entonces, empezó a ver la muerte como un punto de transición, no como un final absoluto. Al observar la historia de Juan, a través de la lente de la teología del misterio, podemos notar que la intervención divina no fue un acto de sorpresiva suerte, sino una pieza del rompecabezas que Dios había preparado para revelar su plan. Este plan se manifestó en la forma de un hombre que, a pesar de la condena, se convirtió en portador de una verdad más profunda, la vida que trasciende la muerte. La narrativa de Juan se convirtió en una herramienta didáctica, un modelo para los creyentes que enfrentan sus propias hogueras. Cuando la llama parece consumir, la fe puede actuar como la bruma que protege, la cual protege la vida y la transforma. Para ti, que hoy te encuentras ante desafíos que parecen insuperables, la historia de Juan ofrece un paralelo tangible. En vez de ver la adversidad como un fuego que te devora, puedes verla como una oportunidad para que tu fe se fortalezca. Al igual que la llama que no consumió a Juan, tu prueba puede ser un espejo que revela la fuerza que proviene de Dios. En vez de rendirte, puedes elegir usar tu experiencia como una luz que guía a otros, tal como Juan lo hizo cuando continuó predicando, incluso después de la sentencia. En esta etapa, la pregunta no es por qué Juan no murió, sino cómo puedes aplicar ese mismo principio de sobrevivir a la muerte en tu vida cotidiana. La respuesta yace en la confianza inquebrantable en la soberanía divina, en la comprensión de que la muerte humana es solo una puerta, y que la vida eterna es la verdadera meta. Si te sientes atrapado en la oscuridad, recuerda que el fuego puede no quemarte, sino iluminarte. Esta es la promesa que trasciende la historia de Juan y que sigue viva en cada corazón que confía. En el poder de Dios, al recorrer los senderos que la historia de Juan traza, se percibe una corriente invisible que enlaza cada fragmento de su experiencia con la corriente que nos guía hoy. Es como si, en el centro de una red de hilos, hubiera una fuerza que no se ve, pero que, al tocarla, hace que todos los demás se alineen en una sola dirección. Esta fuerza no es la mera coincidencia, es la mano invisible que, a lo largo de los siglos, ha tejido la trama del destino con una precisión que solo la divinidad puede otorgar. Imagínate una orquesta donde cada instrumento, aunque distinto, debe tocar la misma melodía para que la sinfonía resuene. La vida de Juan, con sus pruebas y sus momentos de silencio, se convierte en esa partitura que, al ser interpretada, revela la armonía de un propósito mayor ere. Cuando las notas de la persecución, la tortura y la condenación se funden con la voz del temor humano, emergen resonancias que no pueden ser atribuidas a la mera voluntad humana. Es en ese cruce de caminos donde la gracia se manifiesta no como un gesto aislado, sino como la respuesta constante de un ser supremo que observa y guía. En la penumbra de la incertidumbre, la luz que emana de la historia de Juan no se presenta como una lámpara que ilumina la noche, sino como un faro que señala la ruta más segura. No es la luz de la victoria que se celebra en la victoria visible, sino la luz de la esperanza que se mantiene firme cuando todo parece desmoronarse. Al mirar más allá de los hechos,
se revela un patrón que no se puede ignorar: la presencia de un poder que trasciende las leyes humanas y que, en el momento de la crisis, decide intervenir con una precisión que solo el creador del universo puede ejercer. Cuando contemplamos la vida de Juan a través de este prisma, la experiencia se convierte en un espejo que refleja la propia condición humana. El fuego que no lo consumió, la sentencia que no se cumplió, se transforman en símbolos de un principio más profundo, a la eternidad que se cierne sobre la muerte. Así, el relato no se queda en la superficie de la supervivencia, sino que se adentra en la esencia del propósito divino. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, se alinea con una intención que trasciende su propio tiempo y lugar, y que a la vez se revela en el presente como una invitación a confiar en lo invisible. La historia de Juan también actúa como un puente entre la fe y la acción. No se trata simplemente de un acto de milagro, es un llamado a la vida que se mantiene firme ante la adversidad. Cuando la muerte parece un final inevitable, la intervención divina se convierte en un recordatorio de que la verdadera victoria se logra no en la ausencia de tormenta, sino en la capacidad de seguir caminando bajo su sombra. Esta visión, al ser internalizada, cambia la manera en que percibimos los obstáculos. Ya no son barreras, sino oportunidades para demostrar la fuerza de la fe que nos sostiene. En este punto de la travesía, el lector se encuentra ante un cruce de caminos que exige una reflexión profunda. Se invita a mirar más allá de la superficie y a sentir la presencia de un poder que no se limita a los límites terrenales. La historia de Juan, con sus matices de duda, miedo y resiliencia, se convierte en una brújula que señala el norte de la esperanza. La anticipación que se genera no es una promesa de alivio inmediato, sino la certeza de que, en cada desafío, hay un hilo de propósito que, aunque invisible, sostiene la trama de la vida. Al avanzar, se siente el pulso de una verdad que se extiende más allá de los límites del tiempo. Esta verdad, como un río que fluye sin detenerse, lleva consigo la promesa de una vida que trasciende la muerte, y la convicción de que cada paso, cada prueba, forma parte de un diseño mayor. La sensación de que el destino está en manos de algo más grande que nosotros no es un mero consuelo, sino una invitación a participar activamente en el tejido de lo eterno. Con esta perspectiva, el camino que se abre delante de nosotros se vuelve claro, aunque todavía no se revele la última palabra que cierra esta reflexión. En el crisol donde la historia de Juan se funde con la realidad de nuestra existencia, se revela una verdad que trasciende el tiempo y las circunstancias. No se trata simplemente de un hombre que evitó la muerte, es la manifestación de un principio eterno, la vida, que se mantiene firme cuando el mundo parece desmoronarse. Al mirar más allá de la superficie, encontramos que la muerte no es un fin definitivo, sino una transición que, cuando la fe se mantiene firme, se convierte en una puerta abierta a lo que trasciende la carne. Esa puerta no es una ilusión, sino la promesa viva de un propósito mayor, que nos llama a vivir con la certeza de que, aunque las leyes humanas a veces parezcan implacables, la voluntad divina siempre encuentra un camino para redirigir el curso. El relato de Juan, con su persecución, su tortura y su sentencia, se convierte en un espejo que refleja la propia condición humana. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas que amenazan con consumirnos, la fuerza que nos sostiene no proviene de nuestras propias capacidades, sino de la presencia constante de un poder que no se limita a las leyes terrenales. Cuando la llama de la adversidad se enciende, la fe actúa como la bruma que protege, manteniendo la vida intacta y transformándola. Este fenómeno no es un mero acto de suerte, es la intervención de un creador que, al observar el dolor y la resistencia, decide intervenir con una precisión que solo el creador puede ejercer. Así, la historia de Juan no solo nos ofrece un ejemplo de supervivencia, sino un paradigma de cómo la esperanza puede ser el faro que guía a través de la oscuridad más profunda. En la práctica cotidiana, esta comprensión se traduce en un llamado a la acción que va más allá de la simple resignación. Se trata de abrazar la idea de que cada desafío es una oportunidad para demostrar la fortaleza de la fe que nos sostiene. Cuando la vida parece estar a punto de colapsar,
El verdadero test de nuestra confianza se manifiesta en la capacidad de seguir adelante, de mantener la mirada en un horizonte que no se ve con los ojos, sino con el corazón. La verdadera práctica comienza ahora, cuando cada uno de nosotros decide no rendirse ante la sombra de la muerte, sino caminar con la certeza de que la vida eterna es la meta final. Esta reflexión no debe ser vista como un final, sino como un punto de partida. Al igual que la historia de Juan se convirtió en una luz que ilumina el camino de los creyentes, nuestra propia experiencia puede convertirse en una lámpara que guíe a otros. Cada paso que damos, cada prueba que enfrentamos, se vuelve una oportunidad para compartir la fuerza que proviene de la confianza en algo más grande que nosotros. Al hacerlo, no solo transformamos nuestro propio destino, sino que también contribuimos a la red de fe que sostiene a toda la comunidad. Al cerrar este viaje, la invitación es clara: no dejemos que la muerte en su forma más terrenal defina nuestra existencia. En lugar de eso, adoptemos la perspectiva de que somos parte de un plan que trasciende la carne y la muerte. La vida que Juan vivió, la vida que hoy vivimos, es una declaración de que la fe puede ser la fuerza que mantiene la llama viva, incluso cuando todo lo demás parece apagarse. Esta es la promesa que nos invita a vivir con valentía, a enfrentar las adversidades con la certeza de que el poder divino no solo observa, sino que actúa para preservar la vida y la esperanza. Con esta convicción, cada día se convierte en una oportunidad para vivir con propósito, sabiendo que, al final, la verdadera victoria pertenece a quienes confían en el que controla incluso los límites de la muerte. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza, aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó esta historia. Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, aun cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.